Bienvenidos a esta nueva sección en el canal, donde recuperaré de mi archivo personal los mejores expedientes que han tenido relación con seres mágicos y misteriosos de los que aún hoy en día no se encuentran explicación. Hoy os traigo una historia recogida por la investigadora inglesa Janet Bor en 1985. Un misterioso caso sobre un extraño ser que fue visto por un niño de 10 años una noche de luna llena. Permaneced muy atentos, pues lo que vais a ver y escuchar aquí es totalmente real. Bienvenidos a Expediente Elemental. El expediente de hoy data de mediados del siglo XX. E.J. Reynolds era un niño que nació y creció en un mundo tristemente sumergido en una guerra global. La Segunda Guerra Mundial acechaba a la humanidad y el pequeño Reynolds, al igual que muchos niños de su edad, fue evacuado junto a su familia de su ciudad natal en Londres hasta Horsham, un pequeño pueblo situado en el condado de Sussex, en Inglaterra, para protegerse así de los continuos bombardeos que invadían Londres. El tiempo pasó, y a pesar de las circunstancias que vivía el mundo, poco a poco pudieron establecer una vida normal en ese pequeño pueblo lugareño cercano al río Arun. En julio de 1948, con 10 años de edad recién cumplidos, Reynolds pudo al fin disfrutar de sus esperadas vacaciones de verano. Era un muchacho un tanto travieso y revoltoso, y junto a sus amigos muchas veces hacían pequeñas gamberradas que no sentaban nada bien en su vecindario. Una noche de luna llena, decidió salir junto a dos amigos a colocar trampas en el jardín de su casa para intentar capturar conejos. No le juzguéis. Era muy pequeño y en esa época no se era muy consciente de la importancia de respetar y cuidar a los animales. Reynolds se sentó y esperó pacientemente. Se pasó horas y horas mirando las trampas con la esperanza de que algún conejo cayera en ellas. Sus amigos se habían quedado dormidos del aburrimiento, ahí, sentados junto a un árbol. Pero de pronto, bajo el efecto de la mágica luz de la luna llena y el leve susurro de los árboles, su plácida espera y su temida gamberrada se vieron abruptamente interrumpidas, cuando entre las moreras que cercaban el jardín, algo empezó a moverse. El pequeño Reynolds creía que al fin iba a conseguir capturar a un conejo que inocentemente vagaba por el vecindario, pero ¿cuál fue su sorpresa cuando vio que de entre la morera emergía un extraño ser de aspecto desgarbado, de unos 45 centímetros de altura, cubierto todo de pelo a excepción de su rostro, de piel coriácea, de nariz afilada y ganchuda y de brazos inusualmente largos? El enigmático visitante no parecía ser consciente de que el niño estaba ahí. Reynolds se quedó atónito, estupefacto, desconcertado y maravillado a la vez. Bajo ese silencio sepulcral, se podía escuchar cómo ese misterioso ser, que podríamos catalogarlo como un troll de reducida altura, recogía cuidadosamente con sus rudas manos, una a una, las moras que se encontraban en las moreras. Reynolds, al ver que el extraño troll no se inmutaba de su presencia, se acercó cuidadosamente para intentar observarlo más de cerca. Pero en un cerrar y abrir de ojos, el misterioso ser peludo dio un paso hacia atrás y se escondió nuevamente entre las moreras, como si se fusionase con ellas. El pequeño Reynolds, conmovido ante tal acontecimiento, fue rápidamente a mirar entre las moreras. Pero el enigmático visitante había desaparecido sin dejar rastro de su inmersión en el mundo humano, como si de un hechizo de la luna se tratase. Exaltado, Reynolds fue rápidamente a despertar a sus amigos y les contó lo que había visto. Pero estos no le creyeron, e incluso se rieron y se burlaron de él. Vaya amigos. Y pobre Reynolds. El pequeño se fue a dormir con sentimientos encontrados. Por un lado asombrado por la fascinante experiencia que había vivido, pero por otro lado triste al ver que sus amigos no le creían, e incluso dudoso de si lo que había visto había sido simplemente fruto de su imaginación. Pero es que había sido tan real. Y es que cuando alguien se cruza de bruces con el misterio, con lo extraordinario, su esquema mental sufre una profunda transformación por completo. Y ese hecho que presenció el ahora anciano Reynolds le dejó marcado de por vida. Pero unos días más tarde de ese asombroso encuentro, las vacaciones del pequeño Reynolds llegaron a su fin. El último día de verano lo aprovechó para ir a jugar a la casa de otro amigo,
Y cuando el sol empezaba a esconderse entre las cordilleras, y tal y como hacía todos los días, cogió el autobús para volver a su casa. A Reynolds le encantaba sentarse en el segundo piso del autobús, porque así podía avistar toda la ciudad y sentir las caricias de la brisa del aire. Pero durante ese trayecto, observó algo extraño. Y es que en un jardín de una casa de su vecindario, vio que entre los arbustos una misteriosa sombra se movía muy rápidamente. Hasta que de repente, esa sombra se paró y traspasó uno de los arbustos. El pequeño se quedó boquiabierto. No podía creer lo que veía en sus ojos. ¡Era él! ¡Otra vez! El misterioso y extraño ser peludo estaba ahí como si nada, a plena luz del día. Pero parecía que nadie se daba cuenta de su presencia. ¿Cómo no podían verlo? Si estaba allí campando a sus anchas por los jardines del vecindario. El pequeño Reynolds entró en shock. Se quedó atónito, obnubilado, sin palabras. Su mente no lo podía creer, era imposible. Pero ahí estaba. Allí estaba aquel ser que le había hecho replantearse todo lo que conocía. Y en ese momento, el extraño ser se detuvo. Y como si de un imán se tratase, su profunda mirada se clavó directamente en los ojos de Reynolds. Ambos se miraron fijamente a los ojos. Esa mágica mirada que nunca olvidará. Cálida y extraña a la vez, pues unos ojos así nunca la habían mirado. Se dice que cuando dos seres se miran a los ojos, sus almas se conectan, se reconocen. Quizás es por eso por lo que mucha gente hoy en día tiene miedo a mirar a los ojos. Pero esa mirada inolvidable e inconfundible fue para Reynolds la prueba definitiva para corroborar que lo que vio aquella noche de luna llena fue totalmente real, aunque sus amigos no le quisieran creer. Tened en consideración, queridos amigos y amigas, que la investigadora Janet Ward fue la primera persona en recoger el testimonio de Reynolds 37 años después de que estos hechos sucediesen. Debido a esto es normal que el testigo haya tenido dificultad para dar más detalles, pero lo que sí que no podremos negar es que ese verano de 1948 le cambió la vida por completo al ahora anciano Reynolds. Desde entonces nada volvería a ser lo mismo, porque cuando te encuentras directamente con el misterio, cuando experimentas repentinamente la presencia de lo imposible, no vuelves a ser el mismo. No sabemos qué ser era, por qué estaba allí, ni siquiera por qué se encontró con ese niño, ni qué es lo que ocurrió cuando ambos conectaron sus miradas. Pero lo que sí que puedo confirmar es que en la vida nada es casual. Ni siquiera este testigo, ni siquiera este ser, ni siquiera esta experiencia, ni siquiera este relato. Espero, queridos amigos y amigas, que este expediente os haya ayudado a entender que el misterio se encuentra más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos, que no lo sabemos todo y que lo extraordinario puede aparecer de repente en nuestra vida. Es momento de cerrar este expediente hasta nuevo aviso. Hasta entonces recordad, otra historia y otro caso estarán por venir, pero solo para aquellos que realmente lo quieran oír.